carta de Primera de Juan. Hoy vamos a cambiar un poquito el orden. Ahora es la predicación, pero posterior a esto va a haber algún tiempo de oración más, una canción. Tenemos Cena del Señor. Por eso hicimos poquitas canciones ahora al principio. Hay Cena del Señor hoy, al finalizar el culto, entonces por eso estamos comenzando ahora ya con la predicación. Primera de Juan, quedamos en los versículos 18 al 21 más o menos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 21. Va a decir lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor y Padre Celestial, le doy gracias en esta mañana por el tiempo que tenemos de estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor, de poder meternos, Señor, allí y ser edificados, Señor. Poder verte a ti en todas las cosas, sobre todas las cosas, siendo glorificado, siendo defendido, siendo exaltado, siendo, Señor, puesto en el lugar que solo la palabra de Dios te da, en lugar de Cristo Dios, nuestro Salvador, el único y soberano Dios. Padre Celestial, diríjanos a descubrir verdades que transforman nuestras vidas, Señor. Obre con su Espíritu Santo, Señor, le ruego en medio nuestro. Señor, le pido que nos libre de cualquier distracción, Señor, mundana, que quiera apartar nuestra mente, Señor, de que esta palabra haga mella en mi vida, Señor. No en el otro, no en el vecino, no en el hijo, en mi vida. Padre Celestial, yo te lo ruego, clamo a ti, Señor, porque los corazones se enternezcan. Señor, para que sean blandos para recibir tu palabra. Señor, para que sean tiernos, Señor, al escucharlo. Padre Celestial, ayúdanos, guíanos, Señor, santifícanos, líbranos de todo orgullo, líbrame, Señor, de toda irreverencia, Señor, ante tu palabra. Amado Rey, tu palabra es preciosa, hermosa y también profunda. Danos la sabiduría para escudriñarla, la inteligencia necesaria, Señor, la comprensión necesaria. Solo por tu ayuda y tu dirección, Señor, podemos hacer esto. Esto es obra tuya. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces volvemos, ¿cierto?, a Primera de Juan y vamos a seguir avanzando poco a poco, ¿cierto? Reglón a reglón, como dice un pasaje. Está diciendo el pasaje: hijitos, ya es el último tiempo, ¿cierto? Ahí literalmente lo que va a decir, esta es la última hora. Y no está diciendo que queda menos tiempo que cuando se dice son los últimos tiempos. Es solo una frase que Juan usa específicamente aquí. Ya es la última hora, es el último tiempo, decía Juan en el primer siglo, ¿cierto? Y estos últimos tiempos, ¿cuáles son? Quizás usted podría decir, no, del 2000 en adelante empezaron los últimos tiempos. No, del 2012 en adelante empezaron los últimos tiempos. Y en realidad la palabra del Señor nos da como periodo el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, el tiempo de los últimos tiempos desde el nacimiento de Cristo, desde su encarnación en adelante, cuando se comienzan a cumplir estas profecías mesiánicas y su obra en la tierra. Estos son los últimos tiempos. Estos 2000 años han sido los últimos tiempos que estamos viviendo. Para que cuando lo encuentre en el Nuevo Testamento no crea que está hablando solo de algo futuro, sino que algo que comienza con la encarnación del Señor Jesucristo, ¿cierto? En Hebreos capítulo 1, verso 2, ¿cierto? Va a hacer una mención de los postreros días. Solo para afirmar esto, va a decir: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el autor de Hebreos, al escribir, ya decía en estos postreros días, en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Entonces entendemos que los postreros tiempos, los últimos, no son solo el día de hoy de nosotros, sino desde la encarnación. Prefiero decir, ¿quién fue que enseñó? Jürgen.
¿cierto? Cuando hablamos de nacimiento podemos confundirnos un poquito, aunque no está mal, pero lo que sucede con Cristo es la encarnación de Él. No comienza a existir cuando se encarna, sino que Él viene a tomar una naturaleza humana. Primera de Pedro 1:20, ¿cierto? También va a decir, bueno, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hablando de Cristo. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, es toda nuestra época, todos estos 2000 años. No tiene que ver solamente con la segunda venida de Cristo, no tiene que ver solo con eso. Sí la envuelve, sí la enmarca, pero no tiene que ver solo con la segunda venida de Cristo, sino con el cumplimiento de la institución de la iglesia, del desarrollo de la obra de Dios en el mundo, del Espíritu Santo obrando, de la expectación de la venida del Mesías reinante, de todas estas cosas. Todo esto es el cumplimiento de los últimos tiempos. Como decía, es la última hora, el último tiempo. Y hay características de estos últimos tiempos a las cuales debemos estar atentos, ¿cierto? Cuando alguien te dice, no, sabes que no te vayas, por Lonquén hay una calle que cruza hasta la autopista, pero ten cuidado porque está llena de hoyos. Si uno va rápido, ¿cierto? Va a saltar para todos lados, puede pinchar una rueda y quedar tirado. Entonces, cuando alguien da una indicación de algo, es para que tomemos atención, para que podamos ver, ¿cierto?, lo que nos está diciendo. Va a decir el verso, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y aquí se va a declarar algo, ¿cierto? El anticristo como persona histórica, ya profundizó en eso Nicolás hace varias semanas, solo voy a pasar por allí. Va a decir que parte de la manifestación de estos últimos tiempos, parte de la realidad de estos últimos tiempos es que en algún momento, dentro de estos últimos tiempos, se van a manifestar un personaje histórico real, un hombre al cual se le califica de el anticristo. Este es un personaje real, hermano, real. La palabra del Señor lo va a enseñar así. Segunda Tesalonicenses, Apocalipsis capítulo 13 van a hablar de este tema, si quieren indagar más. ¿Cierto? El libro de Daniel, capítulo 9, también va a hablar. Ustedes viendo estas referencias pueden deducir, entender claramente que hay un hombre, ¿cierto?, que va a venir y que va a instaurar con ciertas características un reino por un periodo de tiempo delimitado. Pero se nos dice que va a venir alguien denominado aquí el anticristo. Y esto es algo que Cristo ya había profetizado y que después va siendo desarrollado por los apóstoles. Cristo en Mateo capítulo 24, versos 5 y 24, podemos ver que Él comenzaba a dar luces de estos tiempos peligrosos, tiempos en los que en algún momento se iban a manifestar hombres con un carácter diabólico, un carácter satánico, un carácter rebelde a Dios. Mateo capítulo 24, verso 5, va a decir, Cristo hablando, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, no solo se hace llamar el Cristo, sino que tiene un propósito, que es engañar, ¿cierto? Y a muchos engañará. Capítulo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, Juan está diciendo, viene este tiempo donde este hombre se va a manifestar. Yo no estoy discutiendo ahora si es antes de la venida, si es nuestro tiempo, si en qué momento, pero Juan está diciendo, va a venir un hombre con un carácter engañador, el anticristo, anunciado ya por Cristo, un carácter que va a querer tergiversar la palabra de Dios, que quiere engañar, si fuera posible, aún a los escogidos del Señor. ¿Quiénes son estos? Ciertamente los salvados por Cristo. Entonces, es un hombre histórico, profetizado, que vendrá en algún momento. Los apóstoles desarrollaron esta doctrina de que vendría un anticristo, vendría un personaje así. Solo como referencia podemos leer en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2.
versos 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos referencias cruzadas en las cuales, bueno, el Señor le fue dando revelación a sus apóstoles de este personaje, el anticristo. Y quiero que tengan esto en su mente. Él es un engañador, viene para engañar. Su carácter es engañar, alejar a las personas de Dios. Ahí Tesalonicenses es muy claro cuando dice, se opone a todo lo que se llama Dios y a lo que es objeto de culto. De alguna manera, en Apocalipsis 13 se nos hace ver que Él va a venir con cierta bondad, que va a tener apariencia de piedad. Pero su objetivo va a ser apartar a las personas, apartar al mundo de cualquier fe. No solo de la fe cristiana, sino de cualquier fe que adore a algún Dios, ¿cierto? Este es el personaje histórico, pero aquí la palabra del Señor nos dice algo con lo cual podemos tener cuidado hoy en día, usted y yo, el joven, el adolescente, la persona mayor, puede tener cuidado. Leo verso 18 nuevamente. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así como él viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora han surgido muchos anticristos, desde ya el primer siglo. Vemos que se habla de el anticristo con un artículo que nombra a una persona, es el anticristo, una persona específica. Pero ahora se han levantado muchos anticristos en el aspecto de un espíritu, el ánimo, el corazón de este anticristo, que se revela contra Dios, que quiere apartar a las personas de todo culto, que quiere apartar a las personas de toda fe. Hoy se ha levantado anticristos. De la misma manera que viene uno, ahora ya hay actuando, ya había actuando en ese momento y en nuestro tiempo es aún más, ya hay actuando mucho con este espíritu del anticristo. Obviamente esto va preparando camino para los eventos que van a suceder, ¿cierto? Si hay una sociedad entera con un espíritu de anticristo, cuando venga el anticristo para ellos va a ser casi un Mesías, ¿cierto? Un Salvador. Qué bueno que Él viene a librarnos de esta peste de la religión. Qué bueno que Él viene a librarnos y Él es directo en sacar a estos cristianos que solo han hecho mal a la humanidad. Ya escuchamos ese tono. Ya escuchamos muchas veces esa contrariedad contra el mundo cristiano. Qué pestes son los cristianos, qué cuadrados, qué retrógradas son. No puede estar diciendo eso, ¿cierto? Ya lo escuchamos hoy en día. Y eso la palabra del Señor le llama el espíritu, el ánimo, ¿cierto?, del anticristo, que se está levantando, preparando lugar para lo que va a suceder más adelante. Hoy vivimos en una sociedad cada vez, hermanos, cada vez más anticristo y anticristiana. Esta posición anticristiana se ha normalizado. Hermanos amados, no se engañen, no piensen que en el tiempo del circo romano fue la peor época del cristianismo. Usted sabe que durante el siglo XX, o sea, del 1900 al 2000, ha sido el siglo donde más cristianos murieron en toda la historia. El siglo pasado, fue el siglo donde más cristianos murieron en toda la historia. Por encarcelamientos, por ataques de diferentes religiones falsas, por ataques directos o no, ¿cierto? Han sido atacados, muertos, misioneros, pastores, destruidas iglesias. El siglo pasado fue el siglo más alto de muertes. No fue hace 1800 años, fue ahora, el siglo pasado, hace no más de 20 años. Hermanos, vivimos en una situación histórica de anticristos, donde los políticos que una vez uno le dijo, no, voy a votar por él porque él va a por lo menos respetar, ¿cierto?, mis valores cristianos, al poco tiempo se han dado vuelta y sacado leyes en contra de nosotros que coartan, que van cercando lo que podemos hacer o decir, o por lo menos ellos creen eso. Nunca vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿cierto? Que Cristo vive, que Él salva, que Él transforma, que limpia, que Él da vida eterna. Este carácter de anticristo
es rebelarse contra Dios. Es lo mismo que el anticristo, lo que vimos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, lo que leímos recién. Este carácter de anticristo es rebelarse contra él, rebelarse contra todo lo que se llama divino, rebelarse sin ningún respeto y engañar. ¿Usted ve esto en la sociedad? ¿Lo puede ver en su trabajo? Que antes una persona cristiana, a veces un evangélico en cierto punto, era incluso a veces respetable porque tenía cierta ética. O un católico muy católico era respetable, ¿cierto? Pero hoy en día ya ha cambiado rápidamente en pocos años, ¿cierto? Somos mirados en menos, avergonzados, ¿cierto? La palabra del Señor de repente usa esta palabra vilipendiados, que es como burlados, se burlan de nosotros. Vemos una sociedad que se está tornando en contra de nosotros. Y por eso debemos entender y debemos de volver a darnos cuenta que vivimos en los últimos tiempos. Que siempre hemos vivido en los últimos tiempos. Cuando usted piensa en vivir los últimos tiempos, la semana pasada nomás falleció un tío de cáncer. Y estuve el domingo en la tarde en su velorio, gracias al Señor me permitió predicar el Evangelio allí, frente a familias en conversa, otras personas cercanas, y pude hablar. Y varios de mis tíos que eran creyentes decían, bueno, en las últimas 2 semanas estuvo cercano al Señor, orábamos, cantábamos esta canción, las últimas 2 semanas de vida. ¿Qué hace uno en los últimos tiempos, en los tiempos más importantes? ¿Qué vas a hacer? ¿Ocuparía su vida en necedades? ¿Ocuparía su vida en tonterías? ¿De qué se ocuparía? Bueno, usted vive cada día de su vida, sus hijos viven los últimos tiempos, hermanos. No les enseñemos banalidad, no les enseñemos a ser superficiales, enseñémosles lo que realmente importa. Que conozcan al Señor, que se vuelvan a Él, que lo amen, que sean personas creyentes, genuinos, radicales, apasionados por el Señor. ¿De dónde vendrán estos anticristos? ¿Dónde estaban? ¿De dónde salen estos anticristos, estos falsos cristianos? ¿Dónde estaban? Si usted lee el texto, se da cuenta de dónde vienen. ¿Alguien tiene una idea que pueda leer ahí? Estaban en la congregación. Se congregaban, hermanos, se congregaban. Quizás por meses fueron los más fieles. Se congregaban los anticristos, aquellos que no eran cristianos genuinos, eran cristianos falsos, engañadores. Mire lo que dice el verso 19, salieron de nosotros. Y ahí la palabra griega es específicamente esa, desde nosotros, de dentro de nosotros salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros está hablando de los que se congregan, de los que están allí en el cuerpo de Cristo, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos conocer, de los que estaban en una congregación como esta, más grande, más pequeña, salieron de en medio de nosotros. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué terrible! ¡Qué triste! Pero así sucede. Estaban con los cristianos, eran parte de la comunidad, se hacían llamar cristianos, probablemente se habían bautizado, quizás tomaban la cena también, estaban ahí en medio de la comunidad, pero de en medio de ellos salieron estos anticristos. Y hoy, hermanos, pasa lo mismo. No es diferente. No es para que usted empiece a mirar hacia el lado, ¿cierto? ¿Será un anticristo este? No, ¿cierto? Tiene cara, pero no es. Pero no es. No. Hermanos, la palabra del Señor siempre profetizó lo mismo. Siempre. Recuerda ahí Mateo capítulo 21 al verso 23. Vamos allí, por favor. La palabra de Dios siempre fue clara en esto mismo. El Señor Jesús, hablando, ¿cierto?, de los que aquel día, en el día final, se acercarán a Él. El Señor Jesús dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hechos capítulo 20, por favor vayan ahí. Pablo se está despidiendo, ¿cierto?, de los ancianos. Va a partir su viaje hacia Jerusalén.
y Él les va a dar advertencias, como la última conversación que alguien tiene con amados, con queridos amigos. Hechos 20, versículos 29 y 30. Miren lo que va a decir la palabra de Dios, aquí es Pablo hablando. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, de en medio de la iglesia del Señor, de en medio de la iglesia del Señor. Parece terrible, parece tremendo, pero siempre fue así. Hay personas que son falsos cristianos, hermanos, entre nosotros, entre las iglesias de Ciudad Satélite, que hay tantas, ¿cierto? Tantas que se llaman iglesias, que hacen tantas cosas. Hay tantos anticristos, ¿cierto? Que se rebelan contra la autoridad del Señor, contra la adoración de Él, contra la honra a Él. Mire cómo podemos quizás identificar quiénes son estas personas más evidentemente. Vuelva a Primera de Juan. Vuelvo a Primera de Juan, capítulo 4 ahora. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan también, capítulo 2, versos 22 al 23. Mire, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 26. Os escribo esto sobre los que os engañan. En medio de la iglesia, ahí sobre todo a la que Juan le escribía, habían algunos cambiando la enseñanza de Cristo, diciendo, no, es que esa es la enseñanza gnóstica, es que Él no vino en carne, es que Él era una aparición divina, es que Él no podía venir en carne porque la carne es mala, entonces Él era como un fantasma que se aparecía y daba ciertas, y así varias variaciones, ¿cierto? No, si Él era un hombre normal, pero después fue un buen maestro. No, es que Cristo no es Dios, es un ángel que Dios lo hizo hombre y que después fue exaltado. Hermanos, esto es doctrina anticristo. Esto es doctrina anticristo. Aquel que se revela contra la revelación bíblica de quién es Cristo. Usted lo puede identificar. Debemos estar atentos, porque dice que el propósito de estos es engañar, alejar, tergiversar, ¿cierto? Engañar a los que están realmente en la fe. ¿Qué hacen estos anticristos? ¿Qué hacen qué hicieron en la congregación? El texto va a decir, salieron de nosotros. Estos son personas que quiebran la comunión, que salen del medio de la iglesia, que uno los ve muchas veces sin entender, que se apartan, que salen del medio de la congregación, que estuvieron por un tiempo y ahora ya no están. No estamos hablando del que lucha con el pecado, del que tiene una situación de enfermedad por la cual no puede venir. Estamos hablando de personas que habiendo dicho ser cristianos, después salen y cambian lo que dicen, no reconociendo a Cristo, diciendo que Él no era Dios, que Él no es quien dijo ser, yendo contra, negando a Dios, negando su persona. Personas que hacen daño, que salen porque quienes quedamos dolidos. ¿Por qué se fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué dice esas cosas ahora? Hacen daño, salen y quiebran la comunión, se apartan. No pueden resistir estar en la congregación porque no son parte real. No pueden resistir estar en una congregación donde se predique a Cristo bíblicamente porque no son cristianos reales.
no pueden resistir que les hablen de la soberanía de Cristo sobre su vida, la deidad de Cristo, la exaltación de Cristo, la majestad de Cristo. No lo soportan. Por eso la labor de una iglesia bíblica es predicar a Cristo, cantar de Cristo, orar de la expansión de la obra de Cristo. Porque se van a aburrir de escucharlo, porque su corazón no late por eso, porque no lo aman, porque no desean, porque no quieren escuchar. Va a ser como veneno para sí, como juicio para su corazón, porque no aman a Cristo. Esto es lo que hacen los anticristos: rompen filas, salen, se esparcen, salen del medio de los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Él la ha instituido como columna y baluarte de la verdad, no de la mentira, no del error, no del engaño. Este no es el ambiente para una persona que no cree en Cristo como Dios, como su Salvador. Es un lugar para aprender, sí. Está en el camino de conocer, venga, quédese, siga aprendiendo. Pero usted niega a Cristo, usted aborrece a Cristo, usted cree que Él no vino en carne, usted está enseñando estas cosas, no es parte de esta iglesia. No es parte de este lugar. Estaban entre nosotros, ¿cierto? Pero salieron de nosotros. Y salieron porque no eran de nosotros. Porque nunca fueron de nosotros, hermanos. No todos los que se congregan. Estos todos no está hablando de la humanidad. No eran de nosotros. Porque no todos son de nosotros. No está hablando de la humanidad o de todos los cristianos. Está hablando de todos los que se congregan. De los que están en el cuerpo. No todos los que están aquí habitualmente son de Cristo. No todos. No se aseguren eso. No se confíen en eso. Cuando hable con un hermano nuevo, pregúntale: ¿cómo conociste a Cristo? ¿De dónde? ¿Qué piensas de Él? Cuando lo pueda tener en su casa, bueno, ¿qué sabes de Él? ¿Por qué te bautizaste? ¿Por qué sirves? ¿Por qué quieres estar? Hable de Cristo. Hable de quién es Él. No todos los que están aquí son de Cristo. ¿Y para qué sirve esto? Porque esto no se escapa de las manos de Dios. ¿Para qué sirve que salgan? ¿Para qué sirve si causa dolor? ¿Para qué sirve si es un problema? Si quizá va a causar confusión. Bueno, verso 19 va a decir al final: para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una evidencia de que alguien no es un cristiano genuino o que no tiene un concepto real de Cristo, bíblico, un concepto cristiano, es que abandona la congregación y no busca otra, y no se cambia para buscar un lugar mejor, para dónde aprender, dónde desarrollarse. Abandona la congregación y no le duele, no le importa, sale, desecha el congregarse al pueblo de Dios, ¿cierto? Una evidencia de que no es un cristiano genuino. Abandona y luego niega, contradice la autoridad y la persona del Señor Jesús, tergiversa las enseñanzas bíblicas. Mire lo que va a decir este mismo verso: porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? Si hubiesen sido de nosotros estos que salieron, ¿qué hubiesen hecho? Hubiesen permanecido. Hubiesen permanecido. Hermanos, hubiesen permanecido con nosotros. No se hubieran ido. Si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido. Siempre fue así. La evidencia de que alguien había creído, la evidencia de que alguien se había unido a la iglesia, ¿cuál era? Hechos capítulo 2. Los que creyeron, ¿cierto?, fueron bautizados. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, Seba? Los que estaban en Hechos capítulo 2. Cada día se juntaban, compartían el pan, la doctrina de los apóstoles, las oraciones, daban de lo suyo por la mantención de otros, anhelaban congregarse, anhelaban estar juntos, anhelaban escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, el creyente genuino permanece en la comunión de Cristo, permanece en congregarse. La iglesia de Cristo es su cuerpo, es la manifestación de Cristo en la tierra. Y este texto nos va a hacer entender algo, y en esto le pido que ponga atención. Hermanos, este texto va a decir esto: la permanencia que tú tienes en Cristo se refleja en la permanencia que tú tienes en la iglesia local. La permanencia, tu real comunión y tu real unión con Cristo tiene que verse reflejada en tu comunión con la iglesia local. Si no te estás congregando en la iglesia local, si no estás viniendo, si no estás asistiendo, si no te interesa, Juan va a decir: bueno,
no sé de qué bando eres, porque aquel que es de Cristo permanece en la comunión de los santos, permanece en la iglesia de Dios, permanece en el cuerpo de Cristo, lo anhela, lo necesita. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermanos amados, yo veo tan reflejado esto y siempre salta en mi corazón 1 Corintios capítulo 5. Una disciplina para una persona que permanecía en pecado. ¿Sabe cuál era? Una disciplina que cause dolor para que con su conciencia se remueva y deje su pecado. ¿Sabe lo que era lo más fuerte que la iglesia puede hacer contra alguien para remecerlo y para que deje su pecado? 1 Corintios capítulo 5 lo que dice es: sáquenlo de la congregación, que no se congregue con ustedes por un tiempo, para que en su soledad reflexione. Mire lo valioso que es el congregarse, que era un acto de disciplina sacarlo de la congregación, porque se iba a causar dolor y esa persona se iba a volver al Señor. Hermanos, congregarse. Su congregarse refleja su relación espiritual. No es posible que algo que pasa en su corazón no se refleje afuera. Si algo pasa en mi corazón, se refleja en mi vida. Si algo pasa en mi corazón, se refleja en mi vida. Hermanos, yo en esto voy casi concluyendo ya. ¿Qué diríamos hoy en día si salieran 1, 2, 5? No lo anhelo, no lo quiero. Hermano, quiero que usted venga, que esté. Pero si salieran 2 o 3, que siempre supimos, pucha, su doctrina no era muy buena, ellos luchaban con temas de Cristo. Si salieran y no volvieran más, ¿cuáles eran las preguntas que quizás usted se haría? ¿O qué cuestionamiento sería? Es que no lo tomaron en cuenta el hermano. Es que nunca le dieron el lugar, ¿cierto? Nunca pudo dirigir, nunca predicó, es que no pasó la ofrenda nunca, entonces por eso él dejó de congregarse. No, es que no había ministerio de jóvenes, no había ministerio de mujeres, no había ministerio de ancianos, por eso se desanimó y se fue. No había ministerio de esas cosas, por eso se fue esta persona. No había ministerio con varones, por eso él nunca enganchó en la iglesia. Yo me he hecho ese cuestionamiento, yo lo he pensado así antes, ¿cierto? Se fue, ¿por qué se fue? ¿Qué no hice yo? ¿Qué no hice yo? ¿Sabe qué me dijo un hermano cuando yo estaba llamando a una persona porque para que viniera? Me dijo: hermano, deja tu ansiedad, ¿cierto? Confía en el Señor, me estaba diciendo. El Señor es el que hace la obra. Deja tu ansiedad. Hermanos amados, ¿qué otro cuestionamiento pasa? Y se me ha dicho y no me duele, yo lo entiendo. Es que, pastor, usted no lo visitó. Nunca fue a su casa usted, pastor. ¿Cierto? Nunca fue a su casa usted, pastor. Por eso él se fue. Por eso ahora se apartó y anda en el mundo y ama su pecado. Porque usted no lo visitó nunca. Hermano, no es cierto. No es cierto. Ninguna de las tres, no solo la tercera, ninguna de las tres. La verdad es que el que se convierte anhela, como la leche el recién nacido, como el pan el hambriento, como el agua el sediento, anhela la palabra de Dios. Y va a ir hasta un lugar malo, pero que si tiene una pizca de palabra de Dios, ahí va a estar, hasta que encuentre un lugar donde pueda comer más y mejor y madurar y avanzar. Hermano amado, no se engañe con estas cosas. Hay personas que van a salir. ¿Sabe qué? El que está enfermo y no puede venir, ¿sabe qué hace? Pide oración. Llama. O dice, hermano, o dice su familiar, mi familiar quiere verlo porque hace tanto que no se congrega y él quiere la congregación. Hermano, anhela, busca, quiere. Hermanos amados, no nos engañemos con estas cosas. Estamos en los últimos tiempos, siempre lo hemos estado. Y en estos tiempos pasa que en medio de la congregación hay algunos que no son de nosotros y que van a salir, como dice el texto, para que se manifieste que no eran de nosotros. Para que se manifieste que no eran de nosotros. Conclusiones. Estamos en el último tiempo, son tiempos peligrosos. Se levantará un anticristo, pero hoy se levantan muchos anticristos que niegan al Cristo bíblico, que dejan las congregaciones. Hermanos, usted y yo ocupémonos en aprender de la persona y la palabra de Cristo. Usted y yo, para que no nos engañen, no nos metan el dedo en la boca cuando alguien nos diga, no, es que en Egipto había un Mesías igual que el Mesías judío. Así que al final los judíos copiaron de los egipcios, porque yo lo he escuchado todas estas veces.
para que usted pueda decir, no, no hay igual, no hay profecía igual a la judío-cristiana, no hay, hermanos, no hay igual. Así que joven, no se crea esa mentira, no hay igual, investigue, vea, hermano, parta leyendo los evangelios, conociendo lo que Cristo sí enseñó y lo que no enseñó. ¿Cristo se casó? ¿Cómo sabe que no? No está en los evangelios, relatos históricos, verídicos, historiográficos de la vida de Cristo. Hermanos, usted puede responder, no es que Jesús tenía una relación con María Magdalena. No es cierto. Los textos históricos que tengo acá no hablan de eso. Hermanos, conozca a Cristo bíblico, enfréntese con Él, véalo. Parta leyendo los evangelios, es una buena práctica. Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Hermanos, segunda conclusión, en medio de las congregaciones habrán personas que no serán verdaderos cristianos y en algún momento dejarán la congregación. En medio de las congregaciones habrán personas que no son reales cristianos y en algún momento van a dejar la congregación. Primero, sepa que algunos van a quedar atrás, hermanos. Sépalo, es una realidad. Hermanos, usted no se desanime por eso, siga orando. Quizás ese que no era un verdadero cristiano en algún momento el Señor le dé en su gracia la capacidad de creer. Siga orando por ellos, pero sepa que algunos van a quedar atrás. Es así, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor era del rebaño. Algunos van a quedar atrás. Hermanos, si aún alguno de nosotros, si aún yo mismo saliera de la congregación y negara a Cristo, no me diga hermano en la calle. Porque aquel que niega al Cristo bíblico no es su hermano. No siga diciendo, no es que él se apartó y está entregado a sus pecados, negó a Cristo, es ateo. Hermano, no era cristiano. El mejor bien que usted le puede hacer es decirle, mira, nunca fuiste, vuélvete a Cristo. Hermanos amados, díganle la verdad, hablemos con verdad, ese es un bien, eso es gracia, eso es misericordia. Hermanos, y una tercera conclusión para nosotros hoy. Los creyentes genuinos permanecen. Donde sea, pero permanecen. Necesitan la congregación. Aman al cuerpo de Cristo. Quieren escuchar palabra de Dios. Quieren alabar. Quieren orar junto con otros. Quieren predicar el Evangelio y ver la salvación. Y animar a otros que se congreguen. Hermanos, el creyente genuino sí se congrega. No es verdad este dicho que se ha hecho tan popular en nuestros años. No es que yo vivo mi relación con el Señor. No, la relación con el Señor la norma es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los que son reales cristianos, genuinos, permanecen en la comunión. Porque permanecer en la comunión, Juan dice al principio, capítulo 1, para que vuestro sea cumplido, vuestro gozo es con el Padre y con el Hijo, para que vuestro sea cierto, gozo sea con todos nosotros. Todos nosotros. Hermanos amados, yo sé que son textos fuertes de revisar, fuertes de examinar, pero que hacen bien a nuestra alma, que nos hacen entender los procesos por los que pasan las iglesias, para que, hermanos, no nos desmoronemos cuando a veces sale uno, dos, una familia. Hermanos, es necesario poder estar atentos y saber en los tiempos que vivimos. Vamos a orar, no hemos terminado, vamos a orar y voy a dejar a Nicolás para luego tener el tiempo de la cena. Bien, oramos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde ya por todas sus bondades, por su misericordia, por su palabra. Señor, yo te ruego que mis hermanos, Señor, y yo mismo no seamos, Señor, desanimados por demasiada dureza. Señor amado, yo te ruego que estos llamados de atención sean en tu gracia cosas que nos alerten, que nos ayuden, Señor, a ver realmente cómo es, Señor, el tiempo en el cual vivimos, tiempos peligrosos, tiempos de engañadores, tiempos de mentirosos, Señor, que están infiltrados tantas veces en medio nuestro. Señor amado, estoy seguro que ciertamente nos has librado de algunos, Señor. Padre Celestial, yo te ruego que nos sigas librando de ellos, que tengamos una visión clara de Cristo. Padre Celestial, que nos cuide en estas cosas. Padre, y también oro y oramos como congregación, Señor, por aquellos que no pueden congregarse. Aquellos porque por causa de la salud, como la familia de Jair, Señor, como mi hermana Bristela, como, Señor, tantos otros. Padre, que Jürgen y Jenny en esta semana,
Padre Celestial, y todos los que no han podido congregarse, Señor, por causas de salud, porque están impedidos, porque anhelan la congregación, pero no pueden, oro por ellos. Oramos, Señor, que conforte su ánimo, que levante su corazón, que tu gracia, Señor, les dé aquella paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Cristo que tú seas obrando en sus vidas. Señor, que prontamente les permitas nuevamente disfrutar de la comunión. Amado Rey de los cielos, tú eres digno de que dediquemos cada día para ti y algún día en especial. Señor amado, yo te ruego, Señor, que me perdones si usé de mucha dureza, Señor, pero que hagas tu obra en nuestro corazón. Señor, te honramos, te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.